En este futuro yermo, la verdad es un bien escaso y arriesgado, un tesoro oculto tras capas de mentiras y silencio impuesto. Siempre he creído que los secretos no se guardan para protegernos, sino para encadenarnos en un estado perpetuo de miedo, un miedo diseñado meticulosamente para sofocar cualquier intento de cuestionar la realidad que nos imponen. Cada día, mientras avanzo por callejones empapados de lluvia y cubiertos de neón, bajo la mirada implacable de cámaras de vigilancia, recuerdo que los ojos del gobierno nunca están lejos. Dicen que no confíes en nadie ni en nada, pero son las mentiras que ellos tejen las que más me atormentan. Crecí en un mundo donde los susurros de conspiraciones eran tan comunes como la estática en cada pantalla. Los rumores sobre el Ártico han persistido durante años. Verdades a medias compartidas en bares oscuros y foros clandestinos. Hablaban de un inmenso muro de hielo de origen desconocido, una barrera infinita de escarcha y misterio en el límite mismo de la civilización. La mayoría lo desestimaba como folclore, un mito nacido de mentes desesperadas. Pero yo sabía más. Había algo escalofriante en la forma en que estas historias rozaban la realidad, algo que llamaba a los curiosos y a los desafiantes. He pasado años navegando por los bajos fondos de un mundo gobernado por ojos omnipresentes y verdades susurradas. Incluso cuando reviso viejas bases de datos y foros en línea turbios, un escalofrío recorre mi espalda, como si los fantasmas de secretos enterrados hace mucho me estuvieran observando. En el resplandor tenue de mi apartamento abarrotado, cada crujido y zumbido de un dron de vigilancia me recuerda que la confianza es un lujo que no puedo permitirme. Mi investigación me llevó a informes fragmentados sobre una instalación de la que pocos se atreven a hablar por su nombre, un bastión de alta seguridad en los confines del Ártico. Los rumores la llamaban la Ciudadela, aunque su verdadera identidad permanecía oculta tras capas de archivos clasificados y filtraciones anónimas. Según los relatos susurrados en los rincones oscuros de la red, la agencia estacionada allí tenía la tarea de vigilar horrores desconocidos, de evitar que algo innombrable escapara. Recuerdo la primera vez que me topé con una imagen satelital borrosa del puesto de avanzada. Era un laberinto extenso de fríos pasillos metálicos, enterrado bajo un manto implacable de hielo. La imagen insinuaba una presencia ominosa, una colosal muralla de glacial misteriosa, alzándose en la distancia. Ese muro no era solo una barrera, era un monumento a los secretos, un guardián silencioso de verdades demasiado aterradoras para ser enfrentadas. Las noches en vela me encontraron cruzando referencias entre viejos artículos y memorandos encriptados. Cuanto más investigaba, más comprendía que esa instalación no era simplemente una base militar. Era un arca de experimentos prohibidos e investigaciones clandestinas. Descubrí que, dentro de sus muros de acero, un equipo de operativos de élite y científicos atormentados trabajaban para contener anomalías que desafiaban las leyes naturales, anomalías vinculadas directamente a ese muro de hielo. Mi propio pasado, marcado por la pérdida y la traición, alimenta mi desafío. Las ocultaciones del gobierno han costado vidas, y yo llevo esas cicatrices como una marca imborrable. No es solo curiosidad lo que me impulsa, sino una necesidad desesperada de recuperar un mundo asfixiado por mentiras. Cada documento filtrado, cada transmisión codificada, me acerca un paso más a comprender la verdadera naturaleza de la amenaza que esconden. Esta noche, mientras me siento frente a mi maltrecha computadora,
El mensaje críptico de la semana pasada aún arde en mi mente. Las coordenadas eran claras, un faro llamándome a esta fortaleza remota de secretos. El peso de todo esto se asienta sobre mí como una helada sofocante. Conozco los riesgos. Infiltrar esta instalación podría destrozar mi cordura o, peor aún, condenarme a un destino del que he pasado años huyendo. Y sin embargo, la verdad es un premio demasiado peligroso para ser ignorado. Respiro hondo, estabilizando mis manos temblorosas. El mundo más allá de mi ventana es un mosaico de desesperación, neón y ojos digitales. Casi puedo oír el lejano retumbar del muro de hielo, una promesa muda de revelaciones y pesadillas. Mañana comenzaré los preparativos finales. Hasta entonces, dejaré que el silencio hable, un preludio a la tormenta de secretos que aguardan tras ese velo congelado. La fortaleza de secretos me llama, y yo, armado solo con determinación y una sed implacable de verdad, estoy listo para adentrarme en su abrazo helado. La noche después de haber finalizado mis planes, un mensaje apareció en mi línea segura, un simple texto imposible de rastrear que decía: Encuéntrame en el muelle abandonado. Tengo respuestas. Mi pulso martilleó en mis oídos mientras me adentraba en la penumbra. Cada paso era un desafío contra los ojos vigilantes del estado de vigilancia. En el muelle desolado, bajo el resplandor enfermizo de una solitaria farola, lo encontré. Un hombre cuyos ojos saltaban de un lado a otro, como si hasta las sombras pudieran traicionarlo. Estaba desaliñado. Sus manos temblaban bajo un abrigo raído, y su voz se quebró cuando susurró: No eres el primero en buscar la verdad, Alex. Pero lo que estoy a punto de mostrarte lo cambiará todo. Me entregó un sobre sellado, marcado solo con un sello rojo y una serie de números crípticos. Esto es evidencia, murmuró. Desapariciones, encubrimientos, experimentos. Están ocultando algo detrás de ese muro de hielo. Algo indescriptible. Su voz fluctuaba entre el terror y la determinación. Un hombre cargado con secretos demasiado monstruosos para ser pronunciados. Ahora vete. Desplegué los documentos en la soledad de una furgoneta cercana. Las páginas revelaban un rastro de anomalías, registros encubiertos, lecturas de energía inexplicables y testimonios de informantes silenciados. Cada detalle pintaba un cuadro escalofriante de una instalación que no solo protegía contra una amenaza externa, sino que contenía activamente una fuerza que desafiaba toda lógica. Una fuerza que, si se liberaba, podría deshacer el mismo tejido de nuestra realidad. Mi mente corría mientras absorbía la información. Las palabras del informante resonaban en mi cabeza. Esconden la verdad tras el hielo. Sabía que esto no era una simple teoría conspirativa. Era un llamado a enfrentar un horror demasiado vasto para el entendimiento común. A pesar del frío miedo que se filtraba en mis huesos, una determinación feroz se encendió dentro de mí. Cada encubrimiento, cada desaparición inexplicable, cada rumor susurrado convergía ahora en aquella remota instalación ártica. No era ajeno al peligro. Las apuestas solo habían aumentado, y el silencio del gobierno era cómplice de su propia traición.
Así que tomé mi decisión en ese instante. No había vuelta atrás. Me infiltraría en la instalación, desentrañaría las capas de engaño y expondría la oscura verdad tras el muro de hielo. Aunque eso significara sumergirme de cabeza en una pesadilla de la que tal vez nunca despertaría. Mientras observaba las olas distantes lamiendo el muelle en decadencia, sentí el peso de la responsabilidad y la inevitabilidad de lo que me esperaba. Con el sobre fuertemente aferrado en mi mano y la imagen de los ojos temerosos del informante grabada en mi memoria, juré seguir adelante. La verdad, por peligrosa que fuera, debía ser liberada. Esa noche regresé a mi diminuto apartamento. Los documentos estaban extendidos ante mí como un mapa hacia un reino prohibido. El mundo afuera dormía, ajeno al terror inminente oculto entre el hielo y las sombras. Pero yo estaba despierto y estaba listo para descubrir los secretos que cambiarían para siempre el curso de nuestra existencia. Me moví bajo el amparo de la noche. Mi corazón latía al unísono con los vientos gélidos que azotaban el árido desierto ártico. La instalación se alzaba ante mí como una fortaleza construida con secretos y acero. Sus altos muros y cámaras de vigilancia me recordaban en silencio que estaba invadiendo un territorio prohibido. Cada paso era calculado, cada aliento, un momento robado de desafío contra la mirada omnipresente del gobierno. Armado con credenciales falsas y una mochila, desgastada llena de herramientas, me deslicé a través del perímetro sin ser visto. La cerca exterior no fue rival para mi herramienta de corte improvisada y mi mano experta. Me apoyé contra la fría y áspera superficie, con cada músculo tenso de anticipación y miedo. El hielo parecía susurrar advertencias ancestrales, un coro espectral instándome a retroceder, pero el llamado de la verdad era más fuerte que cualquier precaución. En el interior, el corredor se extendía hacia la oscuridad, iluminado solo por el parpadeo ocasional de luces defectuosas. El aire era rancio, impregnado con el zumbido de máquinas ocultas y el eco distante de pasos, reales o imaginados. No podía estar seguro. Me deslicé por el pasillo, con los sentidos al límite en busca de cualquier señal de movimiento. Cada puerta, cada sombra, albergaba la posibilidad de ser descubierto. Encontré un estrecho ducto de servicio, con la rejilla apenas entreabierta y me deslicé por ella. El túnel angosto apestaba a aceite y óxido, y tuve que deslizarme en completo silencio. Mi pulso se aceleró mientras avanzaba. La tenue luz de mi linterna miniatura danzaba sobre las paredes del conducto. No había margen de error. Un solo tropiezo, un solo movimiento en falso, podría significar el fin de todo por lo que había luchado. En cuestión de momentos, emergí en un ala apartada de la instalación, un laberinto de pasillos estériles y laboratorios de alta tecnología que vibraban con secretos. Me detuve un instante para recuperar el aliento, escuchando los murmullos lejanos de voces y el leve golpe de las patrullas de seguridad, y encendí mi grabadora para documentarlo todo. El aire se sentía denso, con el peso de experimentos ocultos, como si cada superficie estéril fuera un testigo silencioso de verdades indescriptibles.
Caminé por los pasillos con meticulosa precisión. Cada giro revelaba más evidencia del verdadero propósito de la instalación. Pantallas digitales parpadeaban con flujos de datos crípticos y entreví laboratorios donde científicos de bata blanca se movían con una urgencia casi espectral. Cada paso era un descenso a un mundo donde la ciencia y el terror sobrenatural se entrelazaban. Una sensación de temor comenzó a apoderarse de mí. Un susurro persistente que insinuaba que este lugar no era solo un depósito de secretos gubernamentales, sino un umbral hacia algo mucho más siniestro. Apreté con más fuerza mi grabadora, cada detalle grabado en mi mente, consciente de que lo que descubriera aquí rompería la frágil barrera entre la realidad y la pesadilla. A medida que avanzaba más profundamente en el corazón de la instalación, los pasillos parecían retorcerse y distorsionarse en mi visión periférica. Había imaginado las sombras fugaces o eran ecos de una presencia ancestral agitándose tras el muro de hielo. La línea entre lo tangible y lo espectral se desdibujaba con cada paso, dejándome al borde de la cordura, pero ya no podía retroceder. La verdad era palpable, oculta en el frío estéril y las pantallas parpadeantes, llamándome a descubrir sus aterradoras profundidades. Y así seguí adelante, impulsado por una necesidad implacable de exponer la oscuridad que el gobierno había ocultado con tanto esmero. Una oscuridad que pronto revelaría que el verdadero terror no yacía en lo que se escondía tras el muro de hielo, sino en los corazones corruptos que lo custodiaban. En lo más profundo de los laberínticos pasillos de la instalación, tropecé con un laboratorio asegurado, una sala estéril que palpitaba con una fría y digital vida, y entré. Mi corazón golpeaba dolorosamente contra mis costillas mientras me acomodaba frente a un terminal cuya pantalla resplandecía en la penumbra omnipresente. Con dedos temblorosos, inicié un acceso no autorizado al protocolo de seguridad. Cada pulsación en el teclado se sentía como una cuenta regresiva hacia el descubrimiento o el desastre. La base de datos se desplegó ante mí en ríos de información incomprensible. Registros crípticos, lecturas de energía erráticas y anomalías de temperatura que desafiaban el ambiente supuestamente controlado de la instalación. A medida que ensamblaba fragmentos de código y archivos encriptados, un patrón emergió. Un pulso rítmico que coincidía con el latido del colosal muro de hielo. Los datos no eran estáticos. Estaban vivos, como si el muro mismo respirara al unísono con estas anomalías. Registré cada detalle, cada parpadeo de información que insinuaba que la barrera era más que solo hielo y metal. Retrocedí. Mi mente zumbaba con teorías tanto científicas como inefablemente sobrenaturales. Mi pulso resonaba en el silencio, mientras abandonaba el terminal y me adentraba aún más en las profundidades ocultas del laboratorio. Allí, en una cámara de observación sellada, encontré la evidencia física que confirmaba los susurros digitales. Detrás de un grueso vidrio reforzado, un conjunto de extraños instrumentos apuntaban hacia una sección del muro capturada por escáneres de alta resolución. En las pantallas, el hielo se contraía lentamente, un movimiento hipnótico, casi orgánico, que lo hacía parecer como si respirara. Científicos con batas descoloridas habían garabateado notas frenéticas junto a los monitores, documentando cada sutil cambio en su estructura. Pero mientras observaba las pantallas, algo aún más perturbador comenzó a desplegarse dentro de mí.
Los fríos y calculados datos se fusionaban con algo visceral, una sensación creciente de ser observado, de que la realidad se doblaba en los límites de mi visión. Sombras revoloteaban en los rincones de mis ojos, y por un instante, el parpadeo de la pantalla pareció sincronizarse con un latido lejano, imperceptible. ¿Era solo mi imaginación, o el muro estaba alcanzándome, infectando mis pensamientos con su ritmo antiguo y primigenio? Seguí adelante, capturando cada lectura anómala y cada nota críptica con mi grabadora, sabiendo que cada fragmento de evidencia era un testimonio de la verdad indescriptible que el gobierno había intentado enterrar por tanto tiempo. La amalgama de frías pistas digitales y escalofriantes pruebas tangibles se grabó en mi memoria. No solo estaba desenterrando secretos, estaba deshilvanando la misma estructura de una realidad donde la ciencia colisionaba con un terror de otro mundo. En ese instante, entre el zumbido de la maquinaria y el pulso de un conocimiento prohibido, comprendí que el muro no era solo una barrera física, era un umbral, una entidad viva y palpitante que se alimentaba del miedo y la incertidumbre de quienes lo custodiaban. Y a medida que absorbía el peso de esta revelación, la línea entre mis pensamientos lúcidos y una pesadilla alucinatoria comenzó a desdibujarse. La instalación, los datos, incluso el propio muro de hielo, se habían convertido en un espejo que reflejaba mi temor más profundo. Que algunas verdades son demasiado monstruosas para ser comprendidas y, sin embargo, exigen ser conocidas. Seguí avanzando. Mis pasos resonaban suavemente en un ala olvidada de la instalación, un lugar donde el zumbido de la maquinaria y el susurro de los secretos se fundían en un monótono y persistente lamento. Aquí, los pasillos eran más estrechos, la iluminación más tenue, como si deliberadamente quisieran ocultar lo que se encontraba más allá. Guiado por una atracción inexplicable, me hallé ante una pesada puerta reforzada, marcada únicamente con una insignia desvaída y un nombre: Dra. Elise Moran. Mi corazón martilleaba mientras cruzaba el umbral de la puerta, entrando en un laboratorio clandestino que parecía suspendido en el tiempo. El polvo danzaba en la escasa luz que se filtraba a través de una pequeña ventana alta, proyectando patrones espectrales sobre filas de instrumentos arcaicos y efectos personales dispersos. Fue aquí, entre los relicarios silenciosos de una búsqueda desesperada, donde encontré un diario digital maltrecho, el registro personal de la doctora Moran. Con manos temblorosas, encendí el terminal y comencé a leer sus entradas. Cada registro era un testimonio crudo y confesional de su descenso al terror y la revelación. Escribía con una caligrafía que alternaba entre un desapego clínico y una angustia profunda. Hablaba del muro de hielo, no como una simple anomalía geológica, sino como una barrera viviente y consciente. Sus palabras describían cómo su superficie se ondulaba con un ritmo casi orgánico, cómo los pulsos de energía resonaban como un latido a través de las extensiones congeladas y, lo más inquietante, cómo aquel muro servía de portal hacia una dimensión impregnada de un horror primordial. Sus últimas entradas hicieron que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Describía la noche en que vio al muro respirar, un evento que destrozó su comprensión de la realidad. En un tono febril confesaba: He visto el abismo más allá. Es un reino donde el miedo toma forma, un horror que se alimenta de nuestro terror, antiguo e implacable. No estamos solos. Algo se agita en el vacío y tiene hambre. Mientras absorbía sus palabras,
el peso de la revelación cayó sobre mí. La evidencia era irrefutable. El muro no era solo hielo y piedra, sino una entidad viviente, un umbral a una dimensión pesadillesca donde el miedo humano era tanto sustento como arma. En ese momento, una angustia moral me consumió. Revelar esta verdad podría sumir al mundo en el caos, pero el silencio nos haría cómplices de una conspiración gubernamental de proporciones inimaginables. Los documentos esparcidos por el laboratorio profundizaron aún más el dilema. Comunicaciones confidenciales revelaban que los científicos, desesperados por contener el horror, habían hecho sacrificios innombrables. Las mismas medidas diseñadas para protegernos parecían el resultado de un oscuro pacto. La ambición humana enfrentada a un mal antiguo e inexorable. El opresivo silencio del laboratorio parecía murmurar una advertencia mientras grababa cada detalle. La última súplica de la doctora Moran, ahora inmortalizada en el código digital, resonó en mi mente como un ruego desesperado para reconocer el costo de los secretos y el peso de la verdad. Sabía que revelar lo que yacía tras el muro de hielo desgarraría la frágil ilusión de nuestro mundo. Pero la alternativa, un futuro cimentado sobre mentiras, era aún más aterradora. En ese santuario oculto de investigaciones prohibidas, comprendí que el portal no era solo un pasaje entre mundos. Era un espejo que reflejaba nuestros propios miedos más oscuros. Y mientras me sentaba allí, estremeciéndome en el frío de la revelación, comprendí que el siguiente paso me obligaría a enfrentar no solo el antiguo terror que yacía más allá, sino también el alma misma de nuestra sociedad. El gélido silencio del laboratorio se aferraba a mí como un sudario, mientras me alejaba del registro de la doctora Moran. Mi mente se tambaleaba bajo el peso de la revelación. Un portal, una grieta viviente entre nuestro mundo y un reino nacido del miedo mismo. Mis manos aún temblaban por la conmoción y cada latido de mi corazón martillaba con el peso de una verdad demasiado monstruosa para ser comprendida del todo. Bajo el tenue resplandor de la iluminación de emergencia, encontré un rincón apartado de la instalación. Me senté en un banco metálico y frío con mi grabadora aún encendida, como si pudiera capturar la esencia de mis pensamientos desmoronándose. Los datos en la pantalla se repetían en mi mente como un montaje febril. El pulso rítmico del muro de hielo, las inquietantes entradas del diario y las imágenes de una barrera que parecía respirar. Esto no era solo ciencia, era algo más antiguo. Algo que desafiaba nuestra comprensión de la naturaleza y el tiempo. A medida que los minutos se estiraban hasta convertirse en una eternidad, comencé a cuestionar el precio de la verdad. El gobierno había sacrificado incontables vidas para mantener este secreto bajo llave, mientras que científicos como la doctora Moran pagaron el precio definitivo con su cordura y sus almas. Casi podía sentir la desesperación de esas voces olvidadas, resonando a través de los estériles corredores. Cada susurro, una súplica silenciosa de liberación de una conspiración demasiado oscura para seguir oculta. Un escalofrío se instaló en mí, no por el frío ártico del exterior, sino desde dentro. Un miedo helado al darme cuenta de que me estaba convirtiendo en parte de algo mucho más allá del control humano. Cada sombra parpadeante en el corredor, cada zumbido distante de la maquinaria, parecía portar el eco de aquella presencia antigua e insondable. La propia instalación se sentía cómplice, sus muros vibrando con el terror no dicho de lo que yacía más allá. Revisé la evidencia una vez más. Archivos encriptados que insinuaban órdenes del gobierno para silenciar cualquier disidencia.
memorandos internos cargados de compromisos éticos cuestionables y notas desesperadas garabateadas en los márgenes por aquellos que habían perdido la esperanza. Cuanto más profundizaba, más comprendía que esto no era simplemente una historia de secretos. Era una colisión entre la ambición humana y un mal antiguo que se alimentaba del miedo. Cada revelación erosionaba los restos del mundo que creía conocer, dejando tras de sí un paisaje de ambigüedad moral y terror crudo. Debatiéndome entre el deber de exponer la verdad y el pavor de desatar un horror capaz de destrozar la sociedad, sentí el aplastante peso de la responsabilidad. ¿Qué pasaría si revelar este secreto sumiera a la humanidad en el caos? Y sin embargo, ocultarlo significaba aceptar la complicidad en un pacto impío, un pacto que ya había costado demasiadas vidas. En la soledad de aquella ala olvidada, mis pensamientos comenzaron a confundirse con visiones de la superficie ondulante del muro de hielo, como si me invitara a sumergirme más profundamente en su abismo. No podía deshacerme de la sensación de que la entidad al otro lado me susurraba. Su voz, un murmullo bajo, justo más allá del umbral de lo audible, instándome a elegir: permanecer en silencio y a salvo, o arriesgarlo todo por una verdad que podría destruirnos a todos. Cerré los ojos sintiendo el aliento helado de la instalación mezclarse con mis propias respiraciones entrecortadas, y tomé una decisión, aunque el dilema moral desgarrara el tejido mismo de mi ser. Documentaría cada secreto, cada anomalía, sin importar el costo. Incluso si la verdad desataba el caos, se la debía a aquellos que habían sufrido en silencio. Sería yo quien correría el velo, aunque eso significara enfrentar pesadillas más allá de la imaginación. Con una determinación forjada en partes iguales por el terror y la resolución, reuní los archivos, los registros y los fragmentos de evidencia. Los llevaría conmigo mientras avanzaba más profundamente en el corazón de esta impía conspiración. El camino por delante estaba plagado de peligros, tanto visibles como invisibles, pero la carga de la verdad era un manto que ya no podía rechazar. Cuando me levanté de aquel banco helado, el eco de mi decisión se mezcló con el susurro distante, casi imperceptible, del muro de hielo, un recordatorio de que los secretos de los guardianes silenciosos estaban lejos de ser mudos y que el verdadero terror apenas comenzaba a despertarse. Me retiré a un nicho oculto en la instalación. Mi aliento era visible en el aire gélido, y abrí un gabinete de seguridad marcado como confidencial. Dentro encontré un alijo de memorandos internos e informes clasificados que hablaban de compromisos indescriptibles. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Relatos de científicos llevados al borde de la locura, agentes que sacrificaron voluntariamente su propia seguridad para contener lo que yacía detrás del muro de hielo. Cada documento era una confesión de culpa, un registro de vidas destrozadas por el peso implacable del secreto. Uno de los memorandos, en particular, escrito con una caligrafía desgarbada, me heló la sangre. Detallaba una operación encubierta en la que los investigadores recibieron órdenes de realizar procedimientos experimentales en sí mismos, exponiendo sus cuerpos y mentes a la corruptora influencia del portal. La nota parecía un requiem, confesando que algunos ya habían comenzado a sucumbir, perdiendo el control de la realidad a medida que la energía maligna del muro se filtraba en cada rincón de la instalación. Mientras absorbía esas revelaciones, el peso de la verdad se abatió sobre mí. Ya no era solo un forastero desenterrando secretos.
Me había convertido en un testigo involuntario de una decadencia moral engendrada por el miedo. El silencio del gobierno no nacía de la cautela, sino de una elección calculada para ocultar el costo de su ambición. Estos documentos no eran simples registros burocráticos, sino testimonios de desesperación, de individuos sacrificados en el altar del control. Una inquietud profunda me carcomía. Podía escuchar casi con claridad las voces de aquellos que se habían perdido, resonando en los pasillos de mi mente, advirtiéndome del peligro de exponer este oscuro pacto. Me pregunté si al desvelar la verdad solo aceleraría el colapso de todo a lo que nos aferrábamos, el frágil límite entre nuestro mundo y el abismo más allá del muro de hielo. En ese instante, la decisión ante mí se cristalizó en una paradoja aterradora: permanecer en silencio, preservando un orden precario construido sobre mentiras y sangre, o desatar la fuerza total de esta revelación, sabiendo que las consecuencias podrían ser catastróficas. El costo del silencio era alto, pero el de la verdad, temía, podía ser aún mayor. Mi grabadora capturaba cada latido y cada respiración entrecortada mientras luchaba con las implicaciones. Los documentos, los sacrificios personales y la creciente influencia de un terror antiguo convergían en una única e insoportable verdad. Sentí la locura acechando en los límites de un mundo donde la realidad misma comenzaba a deshilacharse, donde el susurro insidioso del portal prometía tanto liberación como ruina. Y así, con el corazón pesado y la mente tambaleándose al borde del abismo, me preparé para tomar la decisión que no solo definiría mi destino, sino el de todos nosotros. El silencio exigía un precio, y estaba a punto de descubrir si la verdad valía la pena pagarlo. La instalación parecía palpitar con vida propia mientras me adentraba más en su núcleo. Cada paso resonaba contra las paredes estériles, y en esos ecos juraría haber escuchado susurros, no de los temerosos agentes del gobierno, sino de algo más antiguo, algo más allá de nuestra comprensión. Los registros digitales y los memorandos ocultos me habían conducido hasta aquí, hasta este momento en el que la realidad misma empezaba a desmoronarse. En un pasillo abandonado desde hacía mucho tiempo, la iluminación comenzó a fallar. Los neones parpadeaban sobre mi cabeza, zumbando como el latido de una bestia invisible. Me detuve, grabadora en mano, esforzándome por captar el murmullo inconexo que parecía filtrarse desde las propias paredes. No era solo el zumbido de la maquinaria. Era como si la instalación hablara en un lenguaje de terror, instándome a seguir adelante mientras me advertía del precio de lo que me esperaba. Me encontré frente a una puerta reforzada, con su superficie marcada por el paso del tiempo y el peso de verdades ocultas. Con temor, la abrí con esfuerzo, adentrándome en una cámara que desafiaba el orden estéril del resto del complejo. Aquí, el aire era más frío, las sombras más profundas y el silencio, más bien la presencia opresiva, se sentía casi tangible. Era como si hubiera cruzado un umbral donde las leyes de nuestro mundo ya no tenían dominio. Sobre una consola desgastada, el último y críptico registro de la doctora Moran se reproducía en un bucle. Su voz estaba cargada de terror y tristeza. Hablaba del muro de hielo como un ente viviente, un portal palpitante hacia una dimensión donde el miedo tomaba forma y el terror se alimentaba de cada latido. Mientras escuchaba, sus palabras se mezclaban con el sonido distante y alienígena que impregnaba la sala. En ese instante, la evidencia se volvió innegable. El muro no era solo una barrera,
sino una puerta a un horror ancestral, uno que había infiltrado su influencia en los mismos huesos de este lugar. El peso moral de la revelación me aplastó. Me encontraba atrapado en una dicotomía de pesadilla. Si revelaba la verdad, corría el riesgo de desatar un terror que podría destrozar el frágil tejido de la sociedad. Si guardaba silencio, sería cómplice del interminable ciclo de sacrificio y engaño que ya había reclamado demasiadas vidas. Cada documento que había descubierto, cada confesión susurrada de desesperación, llevaba la marca de aquellos que se habían sacrificado para contener esta abominación. Mi mente vacilaba al borde de la cordura mientras la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras se alargaban y retorcían, y por un instante fugaz, creí ver formas, figuras sin rostro, retorciéndose en los límites de mi visión. La línea entre lo tangible y lo espectral se desdibujó, y pude sentir el hambre ancestral presionando contra el umbral de mi alma. Apreté los puños, decidido a aferrarme a la única verdad que conocía. Este conocimiento, por condenatorio que fuera, debía salir a la luz. En ese aterrador silencio, tomé una decisión fatal. No permitiría que el miedo me silenciara, incluso si el precio era mi propia cordura. El llamado insidioso del portal prometía el olvido, pero ya había visto demasiadas vidas desperdiciadas en las sombras del secreto como para dejar que esta verdad muriera en el silencio. Mientras grababa un último mensaje en mi grabadora, con la voz apenas firme, juré exponer el horror detrás del muro de hielo, aunque eso significara abrir una puerta que nadie podría cerrar. El umbral del no retorno había sido cruzado, y no había vuelta atrás desde el abismo que aguardaba. El complejo convulsionó con una violencia que desafiaba todo orden humano. Al principio fue sutil, un zumbido bajo de estática y un susurro disonante en los límites de la audición, pero en cuestión de momentos se convirtió en un colapso absoluto del mundo conocido. Los pasillos estériles se retorcieron y deformaron ante mis ojos, como si la misma arquitectura del edificio se estuviera derritiendo en una pesadilla febril. Las luces parpadearon y murieron en rápida sucesión, sumiendo secciones enteras en una oscuridad impenetrable, solo para ser reemplazadas por destellos cegadores de blanco que me dejaron desorientado y sin aliento. Apenas tuve tiempo de asimilar el caos cuando el sonido de pasos pesados y gritos resonó en el pasillo. Agentes del gobierno, vestidos con uniformes oscuros y portando una precisión letal en la mirada, irrumpieron por los corredores. A la cabeza de ellos avanzaba el director Kane. Su rostro estaba marcado por una máscara implacable de autoridad. Pude ver el conflicto en sus ojos, una mezcla de deber y desesperación, pero no había tiempo para palabras. Sus órdenes cortaron el clamor. Silencien a Alex, por cualquier medio necesario. Los agentes avanzaron con una eficiencia fría y mecánica. Sus movimientos fueron puntuados por el estruendo de mi corazón. Apreté la grabadora y las pruebas contra mi pecho. Cada fragmento de evidencia era un destello de desafío en la creciente oscuridad. Cuando giré para huir, el pasillo frente a mí se disolvió en un torbellino de figuras espectrales y energías turbulentas. A medida que las apariciones se materializaban, siluetas espectrales que desafiaban toda lógica, sus rostros se contorsionaban en gritos silenciosos. Se fusionaban con la realidad distorsionada a mi alrededor, una aterradora amalgama de anomalía científica y terror sobrenatural. En ese instante fracturado, me encontré atrapado entre dos fuerzas despiadadas. El mandato implacable de un gobierno desesperado por mantener sus secretos y un horror ancestral que rasgaba el velo de nuestra realidad.
Los agentes abrieron fuego. No eran balas, sino oleadas de energía concentrada, diseñadas para desintegrar cualquier rastro de disidencia. Me lancé detrás de una consola destrozada. La adrenalina inundaba mis venas mientras buscaba una ruta de escape. Pero el verdadero asalto apenas comenzaba. El aire vibró con un ritmo pulsante y profundo. El latido del muro de hielo resonando ahora a través de toda la instalación. Lo sentí en los huesos, una pulsación primigenia que reverberaba con el terror de eras olvidadas. Desde las sombras, emergió una manifestación de aquel miedo. Una forma colosal y amorfa, tejida de oscuridad y desesperación. Su mera presencia irradiaba una fuerza opresiva, deformando la realidad a su alrededor y alimentándose del pánico que impregnaba cada rincón del edificio. En ese breve segundo, una terrible claridad me golpeó. Me hallaba en la cúspide de una decisión que no solo definiría mi destino, sino el de todos los atrapados en esta pesadilla en colapso. Podía rendirme, ser cómplice del silencio que permitía que horrores como este fueran contenidos, dejar que los agentes y la entidad monstruosa borraran la evidencia y sepultaran la verdad para siempre. O podía arriesgarlo todo, exponer el secreto al mundo, incluso si eso significaba desatar un terror ancestral que ya había comenzado a liberarse. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras tomaba mi decisión. Inspiré hondo, con el aliento roto, y salí de detrás de la consola con la grabadora en mano. Mis ojos estaban fijos en la forma monstruosa que avanzaba entre el caos. Con una temblorosa pero desafiante determinación, grité: «No seré silenciado». Las palabras resonaron, crudas y firmes, desafiando la cacofonía de la destrucción que me envolvía. En ese instante de brutal claridad, mientras las ráfagas de energía y el horror antiguo convergían sobre mí, las frágiles fronteras de mi mundo se hicieron añicos. Ya no era solo un periodista luchando por la verdad. Me había convertido en el punto de quiebre sobre el cual se inclinaría el destino de la humanidad. La oscuridad se cerró a mi alrededor y supe que, pasara lo que pasara a continuación, me obligaría a enfrentar no solo el horror más allá del hielo, sino la esencia misma de mi propia alma. El caos alcanzó su punto máximo mientras los cimientos de la instalación gemían bajo el embate de fuerzas incomprensibles. Cada paso que daba enviaba temblores a través de un mundo desanclado de la realidad. Los corredores destrozados se retorcían en espirales grotescas, y la luz fracturada revelaba fugaces visiones espectrales que me acechaban desde cada sombra. Me encontré atrapado en el centro del vórtice. El director Kane y su escuadrón de agentes, con la mirada tan fría como el acero que portaban, convergieron sobre mi posición. Su mera presencia era una orden no pronunciada. Cesa tu desafío, o serás silenciado para siempre. Pero detrás de ellos, o quizás emergiendo de la misma oscuridad, el horror ancestral avanzaba. Una masa informe de tentáculos retorcidos y ojos abisales. Una presencia que ultrajaba la propia noción del orden humano. En ese instante, comprendí la verdadera naturaleza de mi situación. Ya no era simplemente un periodista con una necesidad ardiente de revelar la verdad. Me había convertido en el punto donde chocaban dos mundos irreconciliables. De un lado, la tiranía rígida y controlada de un gobierno desesperado por mantener su fachada de orden. Del otro, una fuerza primigenia que se alimentaba de nuestros miedos más profundos y prometía el olvido con cada latido. La voz del director Kane atravesó el estruendo, autoritaria e implacable. Alex, detente.
Esta es una zona de contención. Bramó. Su tono no dejaba espacio para la negociación. Los agentes a su alrededor alzaron sus armas, sus miradas fijas en mí, como si fuera el catalizador de toda la inminente catástrofe. Podía sentir mi corazón martillando en mi pecho. Cada latido era un recordatorio del frágil espíritu humano, desafiando tanto la opresión institucional como el terror sobrenatural. Mi mente se tambaleaba ante la gravedad de mi elección. Si me rendía, si permitía que me silenciaran, el encubrimiento continuaría. Los secretos tras el muro de hielo quedarían sellados para siempre, y vidas incontables seguirían bajo la sombra de un horror ancestral e insaciable. Pero si persistía, si me atrevía a revelar la evidencia que había reunido, corría el riesgo de desatar una fuerza imparable en un mundo que no estaba preparado para su despertar. A medida que la presencia monstruosa avanzaba, su forma cambiando con cada pulsación de su ritmo ajeno a este mundo, afirmé mi voz. No dejaré que entierren la verdad. Grité. Mis palabras resonaron contra las paredes retorcidas. En ese instante, el tiempo pareció suspenderse. El tenue brillo frío de mi grabadora y la certeza temblorosa en mis ojos eran una promesa silenciosa contra la oscuridad que avanzaba desde todas direcciones. Los agentes vacilaron, atrapados entre sus órdenes y el terror surrealista desplegándose ante ellos. Por un breve, estremecedor momento, el silencio opresivo entre el golpeteo mecánico de sus botas y el pulso gutural del horror antiguo fue palpable. Supe entonces que me encontraba en el precipicio, sucumbir a la comodidad del silencio cómplice o arriesgarlo todo en nombre de la verdad. Mi decisión cristalizó en el rugido de aquel momento. Di un paso al frente, decidido a exponer el secreto que había atormentado a la humanidad desde detrás de aquel muro de hielo impenetrable. Levanté mi grabadora en alto, como si no solo capturara la evidencia, sino el propio latido de esta calamidad. «Voy a revelarlo todo», declaré con mi voz áspera de resolución y miedo. «Lo haré sin importar el precio». En ese único acto de rebelión, el mundo a mi alrededor se fracturó por completo. Los agentes se lanzaron y la monstruosa entidad rugió, una sinfonía de destrucción que prometía redefinir los límites de nuestra realidad. Y mientras me preparaba para el inevitable choque entre la ambición humana y un mal antiguo e inexorable, supe que mi destino, y quizás el de todos nosotros, sería decidido en el crisol de aquella última y aterradora elección. El mundo se quebró en fragmentos de caos y hielo. La profana convergencia entre las fuerzas del gobierno y el horror ancestral había desgarrado el tejido de la instalación. Mientras los corredores se derrumbaban y los techos colapsaban en una cacofonía de concreto, desmoronándose, comprendí que ya no había tiempo para la duda, solo para la huida. Corrí a través de pasillos retorcidos, con cada paso reverberando con el latido implacable de aquel muro de hielo viviente. A lo lejos, la monstruosidad rugía, un recordatorio ensordecedor de lo que me había atrevido a exponer. Detrás de mí, la instalación se hundía en el caos mientras los agentes luchaban por silenciar la verdad y encubrir la catástrofe. Cada escombro caído, cada parpadeo de las luces agonizantes, era testimonio de un sistema al borde del colapso. Aferrando la evidencia, una carpeta maltratada con registros, grabaciones digitales y las últimas y desesperadas palabras de la doctora Moran, me abrí paso entre los escombros. Los corredores se transformaron en un laberinto de acero destrozado y fragmentos de hielo. Cada giro era un paso incierto hacia la libertad.
Mis pulmones ardían con el frío y mi corazón latía con la feroz resistencia al miedo que crecía a mi alrededor. Una angosta puerta de servicio, medio oculta tras paneles caídos, ofrecía una oportunidad de escape. La forcé, abierta, y me deslicé por un túnel de mantenimiento helado que conducía a una salida exterior. Detrás de mí, el caos de la instalación rugía. Su estructura estaba derrumbándose bajo el peso de secretos y terrores cósmicos. Afuera, la noche ártica era una vasta extensión de hielo y viento, con el infame muro alzándose en la distancia, como un centinela silencioso y omnipresente. La evidencia estaba a salvo en mis manos, pero un nuevo terror carcomía mi alma. Podía escuchar las órdenes apagadas de los agentes y el distante e inhumano zumbido de aquella presencia ancestral. Cada ráfaga del viento ártico susurraba un recordatorio del peso que ahora cargaba, el peso de una verdad capaz de desanclar al mundo de su frágil cordura. Mientras atravesaba la tundra desolada, mi mente se agitaba con emociones encontradas. Alivio por haber escapado, angustia por los sacrificios hechos en nombre del secreto, y una certeza inquietante de que la pulsación del muro de hielo no se había silenciado por completo. En la distancia, la colosal barrera latía con una vida espectral, una oscura promesa de que el terror que contenía estaba lejos de haber sido erradicado. Sabía que la evidencia que llevaba desataría una tormenta de caos, una verdad que el mundo convencional descartaría como una conspiración, pero que me perseguiría sin descanso. El gobierno enterraría este incidente, borraría registros y reescribiría la historia. Y yo, una voz solitaria en el vacío, quedaría condenado a cargar con las cicatrices de una revelación demasiado monstruosa para ser aceptada. Con la helada inmensidad extendiéndose ante mí, avancé hacia la oscuridad. Cada paso era un desafío a un futuro dictado por el silencio. Los secretos de los guardianes silenciosos habían sido desenterrados, y mientras las alarmas finales de la instalación se desvanecían en la noche, sentí el frío agarre del destino cerrándose sobre mi corazón. Ahora me encuentro solo, iluminado apenas por el tenue resplandor de la pantalla de mi computadora, con el peso de mis revelaciones oprimiéndome como el implacable frío ártico. Tras semanas de una angustiosa huida y una lucha desesperada, finalmente publiqué mis hallazgos en redes clandestinas. Cada fragmento de evidencia, los registros, las grabaciones, las desesperadas confesiones de la doctora Morán, fue dispersado en foros ocultos y sitios encriptados, un mosaico de verdad, destinado a destrozar el engaño de un gobierno cimentado en mentiras. Pero la reacción no fue la que esperaba. Las redes sociales desecharon mi historia como los delirios febriles de un teórico de la conspiración. Me tildaron de poco fiable, de fabulador atrapado en su propia paranoia. El clamor que imaginé fue reemplazado por correos de burla, respuestas cortantes y un silencio que resonaba más fuerte que cualquier acusación. Me vi abandonado por el mismo mundo al que intenté despertar. Sin embargo, en la calma posterior, cuando la adrenalina se disipó y quedé solo con el eco de mi propia respiración, supe que el horror estaba lejos de haber terminado. Desde mi ventana, más allá del apagado resplandor de la ciudad, atisbé algo imposible.
un lento rítmico palpitar en el horizonte, como el latido constante de un corazón vivo incrustado en el hielo. Y en la quietud de la larga noche ártica, un susurro apenas perceptible, llevado por el viento cortante, pareció murmurar mi nombre. Ahora sé que el silencio de los poderosos solo es equiparable a la inquebrantable vigilancia de la antigua fuerza tras el muro de hielo. Ese portal viviente que se alimenta de nuestros miedos más profundos, permanece atento, esperando el momento en que su hambre vuelva a ser saciada. El terror que expuse pudo haber sido desestimado por las masas, pero las señales persisten en las sombras. Un recordatorio constante de que algunas verdades nunca pueden ser silenciadas. Vivo ahora con la pesada carga de lo que he descubierto. Un centinela solitario en un mundo demasiado temeroso para escuchar. Mi revelación pudo haber caído en oídos sordos, pero cada ráfaga de viento helado y cada sombra cambiante en el exterior susurran la misma ominosa promesa. El horror está lejos de haber terminado. Los guardianes silenciosos continúan su eterna vigilia, y con el eco de cada instante que pasa, me pregunto si mi sacrificio solo ha postergado lo inevitable. Cierro los ojos, atormentado por la verdad que he liberado, y acepto que quizá la paz nunca estuvo destinada para aquellos que se atreven a enfrentar la oscuridad. El portal sigue en pie, un testamento vivo al miedo ancestral e insaciable que acecha más allá del hielo, esperando el próximo instante en que el silencio se convierta en su siguiente festín.